Buenos días atrapados, yo soy Sara y esto es Atraparte. Volvemos con un poquito de mitología, esta vez griega, y vamos a hablar sobre el mito de Teseo y el Minotauro. Es un mito bastante conocido, del que ya os hablé en el vídeo anterior, porque uno de los libros que os enseñé trata sobre él. Y es curioso porque, tiene varias cosas curiosas, porque, para empezar, Teseo y el Minotauro no aparecen hasta más o menos la mitad del mito. Entonces, ¿qué son los protagonistas? Sí, pero es curioso que no aparezcan hasta la mitad, porque los protagonistas suelen aparecer desde el principio. Pero bueno. Y otra cosa curiosa también es que es uno de los mitos más antiguos de la mitología griega y no lo conservamos básicamente en muchas fuentes literarias, por no decir casi ninguna. Tan solo está en el autor llamado Apolodoro, en su obra llamada Biblioteca, que tiene un montón de resúmenes de un montón de mitos, muchas veces muy importantes porque gracias a esos resúmenes conocemos el mito, si no, no los conoceríamos, porque se han perdido por el camino. Entonces, el mito de Teseo y el Minotauro, está, yo creo que solamente en una obra perdida de Eurípides, en una tragedia que se llama Cretenses. ¿Y por qué Cretenses? Porque nos situamos en Creta. Pero, espera. Hay que presentar a los personajes primero. ¿A quién tenemos en esta historia? Tenemos a Pasífae, a Minos, a Poseidón, el rey del mar, el dios del mar, al Minotauro, a Teseo, a Ariadna y a Dédalo. Y ahora sí, ahora que ya conocemos a todos los personajes, vamos a empezar la historia. Como he dicho, nos encontramos en Creta, cuando Minos acaba de empezar a ser rey, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que, digamos, para consolidar su reinado, su futuro gobierno inminente, Minos le va a pedir al rey, que es el rey del mar, pero que yo no quiero decir rey, al dios Poseidón, que le haga, digamos, como un... No, definitivamente estoy muy estresado. Minos le va a pedir a Poseidón que le envíe un toro, ¿vale? Para consolidar su reinado, es una especie de ritual, esto es muy griego, para simbolizar, digamos, el poder de Minos como rey, ¿vale? Porque el toro también tiene una simbología muy concreta, es un animal, pues digamos, muy fuerte, que es fácilmente relacionar con el poder, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Poseidón, de buenas a primeras, le dice, vale. ¿Por qué? Porque obviamente Minos le pide el toro para luego sacrificárselo en su honor. Si no, el dios no es tonto, ¿vale? No le va a mandar un toro así porque sí. Pero un toro cuando estamos hablando del dios del mar. Que un toro va a salir del mar. Sí, tiene su explicación. Porque el toro es uno de los animales que se asocian al rey Poseidón. Otra vez con el rey, pues nada. ¿Qué rey? Que Dios nada hoy. Que va a ser rey y punto. Decía que el toro es uno de los animales que se asocian al dios Poseidón, porque es uno de sus atributos, ¿vale? Cada dios tiene relacionado con él una serie de cosas, por ejemplo, Hera se la asocia con el pavo real, a Zeus con el águila, pues en el caso de Poseidón, uno de los atributos que tiene es el toro, ¿vale? Entonces, proseguimos. Poseidón le envía el toro a Minos y resulta que el toro blanco es tan sumamente bonito, pero tan bonito, que Minos parece que se ha enamorado del toro, porque es que no lo puede. Dice, ¿cómo lo voy a sacrificar yo con lo bonito que es? No es capaz de sacrificárselo a Poseidón. Entonces ya la cosa se empieza a poner un poco complicada, porque claro, Minos intenta, digamos, engañar o no cumple del todo con lo que había dicho y le sacrifica al dios otro toro, que no es el que Poseidón le había mandado, porque es que ese no le puede sacrificar, es que le gusta tanto, es tan bonito, que no lo puede sacrificar.
¿qué le vamos a hacer? Y le sacrifica otro animal, que no es el toro que habían acordado. Entonces, claro, Poseidón pues se enfada. ¿Qué va a hacer? Se enfada porque es que, Minos, no me estás haciendo lo que habíamos acordado. Esto no es lo que habíamos pactado tú y yo. Entonces, ¿qué pasa? Que se enfada. Y cuando se enfadan los dioses, las cosas no salen bien. Entonces Poseidón hace que a Pasífae, la esposa de Minos, la reina, le entre un amor irrefrenable por el toro. El toro, el blanco, el bonito, el que manda a Poseidón al principio. Y entonces la reina, pues a ver qué va a hacer. No se le ocurre otra cosa que llamar a Dédalo, que va a ser como el arquitecto, digamos, el arquitecto real. Y le pide que le haga una especie, no de disfraz, sino es literalmente una vaca de madera, para que ella se meta dentro. Obviamente la vaca está hueca, ¿vale? Es una figura de madera con forma de vaca. Ella se meta dentro y así, cuando el toro blanco la vea, pensando que es una vaca, porque obviamente siendo una mujer, una persona, un ser humano, pues no le iba a hacer ni gracia al toro. Pero siendo una vaca, pues igual le gustaba. Entonces llevan a cabo este curioso plan y, fruto de la unión de Pasífae con el toro, tenemos al Minotauro, que por lo tanto va a tener la cabeza de toro y el resto del cuerpo de ser humano. O sea, tiene piernas, los brazos, todo el resto del cuerpo, forma humana, menos la cabeza, que es forma de toro. Y Minos, ante esto, pues claro, a ver, ¿qué va a hacer? No podía matar al Minotauro porque era un ser sagrado. Al ser hijo del toro que había mandado Poseidón, es un animal sagrado en sí, pues al ser hijo suyo, también el Minotauro era sagrado, entonces no lo podía sacrificar. ¿Y qué es lo único que se le ocurrió? Volvió a llamar a Dédalo y le dijo: oye, ahora lo que vas a hacer es construir un laberinto, ¿vale? Una estructura, un lugar del que el Minotauro no pudiera salir. Lo vamos a encerrar ahí, porque otra cosa no puedo hacer con él. Y obviamente, pues no deja de ser un monstruo. Entonces no puedes dejarlo ahí suelto por la vida. Entonces lo vamos a meter ahí, lo encerramos. Cada X tiempo vamos a mandarle personas para que se alimente. Y problema solucionado. Ya está. Entonces, bueno, llegado a este punto, tenemos ya, ha salido Minos, ha salido Pasífae, ha salido Dédalo, el Minotauro, obviamente, y nos falta Teseo. ¿Cuándo aparece Teseo? Pues ahora. ¿Y qué pinta Teseo aquí? Teseo es hijo del rey Egeo y de la reina Etra, que gobernaban en Atenas. ¿Y a qué viene Atenas aquí? Si estábamos en Creta, ¿no? Bueno, Atenas tiene una especie de deuda con Creta, ¿vale? Y son, digamos, los atenienses los que cada X tiempo, hay versiones en las que son un par de años, otras cada año, otras bastantes años, va variando según la versión del mito. Un grupo de atenienses, normalmente eran jóvenes, tanto chicos como chicas, pero eran adolescentes más o menos, eran enviados a Creta para ser, pues bueno, la comida del Minotauro, porque, bueno, pues ya está, no comía, debe ser que no podía comer otras cosas, solo podía comer personas. A ver, partimos de la base de que es un monstruo, entonces tan raro no es, cosas peores se han visto. Entonces Teseo es uno de estos jóvenes que se van a embarcar rumbo a Creta para, aparentemente, ser abandonados en el laberinto, hasta que obviamente no les quedaba otra opción que encontrarse con el Minotauro. Y pues bueno, ya nos podemos hacer una idea de lo que pasaba. Y entonces Teseo lo que quiere obviamente es que esto se acabe, quiere acabar con el Minotauro, para que ya no tenga que sacrificarse más gente, porque bastante gente había muerto ya. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega a Creta, al palacio del rey Minos, se encuentra con su hija Ariadna, que obviamente se enamora de él, porque Teseo, a ver, es el típico héroe ateniense, pues debía ser bastante guapo, las cosas como son.
Y claro, se enamoran el uno de la una, la otra del otro. Y Ariadna decide ayudarle a salir del laberinto una vez que los jóvenes habían ya entrado y tal. Decide ayudarle, ¿y cómo lo hace? Cogiendo un hilo, ¿vale? Que se conoce como un hilo rojo. En algunas versiones, en la más famosa, es un hilo rojo. En otras, porque esta es la versión ateniense, digamos, del mito. En la versión cretense no hay un hilo rojo. Le ayuda a salir de otra manera, que después contaré. Teseo cogía un lado del hilo y Ariadna cogía el otro. Entonces iba, según Teseo avanzaba por el laberinto, iba dejando su camino, digamos, para luego saber salir, ¿vale? Para no perderse una vez acabara con el Minotauro. Entonces, una vez Teseo encuentra al Minotauro, consigue derrotarle, darle muerte, pero lo tenía que hacer a la fuerza, no podía, porque el Minotauro no podía ser atravesado, digamos, con ningún arma, no podías matarle con ningún arma que no sea tus propias manos. Entonces, la mayoría de las versiones dicen que lo acaba matando con las manos, básicamente. Y entonces consigue salir del laberinto con la ayuda de Ariadna, con el hilo rojo en la versión ateniense, y en la otra, que es la versión cretense, con una corona de luz, ¿vale? Que le va, digamos, marcando por donde tenía que salir. Básicamente la función es la misma en los dos casos, pero son objetos diferentes. Y entramos ya en la segunda parte del mito, cuando Teseo y Ariadna Teseo ha salido del laberinto y lo que quieren es irse juntos, por lo que Ariadna, pues digamos que traiciona un poquito lo que viene siendo a su familia, porque claro, Minos era su padre y el Minotauro era su hermano, su hermanastro, pero su hermanastro al fin. Entonces, claro, está un poco feo lo que ha hecho, porque ha ayudado a Teseo a matar al Minotauro. Que por un lado está bien, porque claro, ya no iba a morir más gente, porque no le tenían que sacrificar a más gente, pero oye, no deja de ser su hermano, entonces... Y ya por último, cuando Teseo y Ariadna se marchan juntos, también hay varias versiones del mito, de lo que pasa a continuación. Algunas dicen que llegan a la isla... Bueno, todas llegan... en todas las versiones llegan a la isla de Naxos, ¿vale? Y en lo que se diferencian las versiones es que en algunas Teseo abandona voluntariamente a Ariadna en la isla. En otras, digamos que Ariadna se queda en la isla, está durmiendo o está haciendo algo y Teseo está en el barco, ¿vale? Y da la casualidad de que se levanta un aire terrible que empieza a arrastrar el barco allá por quién sabe para dónde. Y claro, pues ya no pueden hacer nada, se dejan arrastrar por la corriente y ahí se queda Ariadna abandonada, sea por una cosa o por la otra, se queda ahí. Y luego también hay, según qué versiones, en las que más tarde, cuando ya Ariadna se despierta, en el caso de que estuviera dormida y tal, llega a Naxos, a la isla, el dios Baco, ¿vale? O Dioniso. Y al final pues se enamora de Ariadna, porque la ve así muy guapa, aunque está muy triste, porque obviamente ella sabe que el Teseo la ha abandonado, o que por una cosa o por la otra no se van a volver a ver, entonces está muy triste, pero al final Baco, o Dioniso, consigue, digamos, que se fije en él también, y acaba haciéndola su esposa. Entonces, claro, cuando te lo cuentan así, a mí cuando me lo contaron, pues obviamente cuando te dicen que Teseo la ha abandonado tal, te decepciona un poco. Porque, joder, no deja de ser el héroe, ¿sabes? Ya has matado al monstruo, has, digamos, emprendido el viaje, todo tal, y vas a abandonar a la chica así... Está un poco feo, entonces te decepciona un poco. Pero, obviamente, no se va a ir de rositas aquí mi amigo. Entonces... ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan de vuelta a Atenas, porque claro, Teseo regresa a su patria, que es Atenas, para decirle a su padre que está muy contento, que ya no hace falta que muera más gente, que no tienen que sacrificar a nadie más. Pero claro, no le va a salir bien la jugada. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Teseo llevaba en el barco una serie de velas negras, ¿vale? Que había prometido a su padre que cuando regresaran
si es que había resultado todo bien, se había podido matar al Minotauro y digamos había vencido, las iba a cambiar por velas blancas como símbolo de la victoria y tal, para que desde lejos, porque Minos le estaba esperando en el puerto de Atenas, entonces desde lejos las velas se verían. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como Teseo iba tan eufórico, tan contento, porque claro, él había ganado, estaba muy contento, se le olvida cambiar las velas. Y entonces, claro, el padre desde el puerto ve las velas negras, porque no las había cambiado, no había puesto las blancas, y piensa que Teseo ha muerto, que ha fracasado, que no ha podido derrotar al Minotauro. Entonces se pone tan sumamente triste que decide, porque claro, ya se ha muerto tu hijo, ya, ¿qué vas a hacer, no? Lo único que te queda es tirarte al mar, y eso hace. Decide quitarse la vida porque, pues al ver porque claro, él ve las velas negras y piensa que Teseo, porque a él no se le ve, solamente se ven las velas, y piensa que Teseo se ha muerto, entonces decide quitarse la vida. Y claro, cuando Teseo llega, ya cuando llegan al puerto, y ve que su padre se ha muerto también, porque es que no le ha dado la cabeza para cambiar las velas, después de todo. En fin. Y nada, así se acaba la historia. Y bueno, a mí es un mito que me gusta bastante, es uno de los primeros que me enseñaron a mí. Y en esta primera parte del vídeo quería contaros lo que es la historia, y habrá una segunda parte en la que indaguemos un poquito en dónde ha ido a parar este mito, dónde lo podemos ver, en qué parte del arte, de cosas que siguen utilizando este mito para, no sé, como contar otra cosa o lo que sea. Y dónde ha quedado, digamos, un poquito su supervivencia. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la segunda parte. Chao.